Muchísimas gracias a Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete, por habernos acompañado esta noche en la presentación de este maravilloso libro, Los grandes traidores a España. Así es, y un grandísimo escritor, un grandísimo comunicador, Jesús Ángel Rojo, y además un buen amigo, que coincidimos en muchísimas acciones, tanto civiles como de acción política, y desde luego yo me siento muy orgulloso de formar parte de su círculo de amigos, claro. Para un político como tú, ¿qué genera el nombre de este libro y con los acontecimientos en la actualidad de lo que está pasando en España? Bueno, pues genera información, ante todo, es decir, es una información cronológica de distintos personajes que, bueno, pues después del estudio minucioso por parte de Jesús Ángel, pues hemos podido descubrir trazos y trazas que desconocíamos hasta este momento, y bueno, culminado por supuesto con la acción de Puigdemont, que está muy actualizada y que corresponde a lo que hemos vivido recientemente. Claro. Innegable decir que no son traidores a la patria porque ya los bautizamos con nombres y apellidos, pero cuando retrocedemos a la historia y encontramos datos que en todo caso todo el tiempo y durante nuestra vida nos han contado historias que ahora descubrimos gracias a este maravilloso libro que no hay nada real en lo que hemos aprendido. ¿Qué genera esto en una persona como tú, que me imagino que será lo mismo que genera en muchas personas que ahora van a poder leer este libro? Bueno, lamentablemente muchas veces la historia ha sido manipulada, y como decía Jesús Ángel en la presentación, luego cada uno tiene la capacidad de decidir si lo que lee, lo que asume como conocimiento le vale para el resto de su vida. Pero lo principal es estar informado, la información es necesaria y básica. Actualmente hay muchísimos libros, muchísimas informaciones totalmente torticeras y, como digo, manipuladas con respecto a la historia de España, la falsa historia de España, y es necesario y es conveniente que autores valientes como Jesús Ángel puedan exponer aquellos pensamientos que, bueno, que muchos sospechábamos, pero que con la certeza de verlos reflejados en un libro, pues desde luego ayuda a profundizar en el conocimiento de la verdadera y la real historia de España. Eso es, ¿hablamos de un desconocimiento de todos? Yo creo que en general en la vida uno tiene que estar continuamente aprendiendo, es necesario para poder evolucionar, pero claro, aprendiendo en el camino correcto, es decir, tienes que tratar de informarte siempre con la verdad. Y actualmente, pues desgraciadamente, no siempre disponemos de esos medios. Pero lo que tú acabas de decir ahora, muchos de los seguidores a los traidores, en este caso hablando de Cataluña, lo que está ahora mismo en la actualidad, dirán que están escuchando algo de quienes creen en lo que están hablando. Entonces, ¿a quién se cree? Porque hay un bando del que cree y el que no cree. El que es partidario de la verdad y el que es partidario de la otra verdad. Bueno, en Cataluña se ha producido un hecho, y es que la sociedad civil, incluso aquellos que han votado el independentismo llenos incluso de utopías, han sido manipulados en toda la información que han recibido. Hombre, yo desde luego lo que sí recomendaría es que este libro fuera un top ventas en Cataluña. Sería indispensable para conocer no solamente el presente, que lo hemos vivido ahora con Puigdemont, sino el pasado reciente con toda la saga Pujol, que son los que han generado este espíritu independentista reciente, pero que en cualquier caso virulento, y que desde luego a día de hoy afortunadamente parece que se ha parado un poco, pero que nada está dicho, no está dicho la última palabra. Hay unas elecciones en las que espero que la sociedad civil catalana reaccione de manera moderada y de manera consecuente y de manera racional, como siempre ha sido así, y que, bueno, desde luego establezca el orden constitucional en Cataluña. Los líderes de estos seguidores son los políticos. Sí. ¿Estaríamos de alguna forma pensando que la política confunde? La política es necesaria, es tan necesaria como lo es el estar permanentemente informado de los mensajes políticos. Es indispensable, es decir, un político es imprescindible para este país, cualquier tipo de políticos, alguien tiene que manejar la rueda de funcionamiento de España, pero es tan necesario o igual de necesario que la sociedad civil permanezca permanentemente informada de todo. Lo peor que puede haber en democracia es el desconocimiento de aquellos que luego tienen que, con su derecho de voto, poner o quitar gobiernos. Esto es lo principal. Es tan necesaria la democracia como la información de la gente. Tú eres un político amante a tu pueblo que buscas el bien común, el bienestar de todos y, lógicamente, la unidad. Si vamos hacia otras partes de España, lo mismo dirían los líderes que son contrarios a lo que estamos pensando, que hacen lo mismo por su pueblo. ¿Dónde está esa línea en poder
hacer que la gente diferencie entre lo que realmente es correcto como un bien común para estos seguidores, como lo que ahora mismo los seguidores tuyos dentro de tu línea política o de los que viven en el pueblo donde tú estás se sienten maravillosamente respaldados por ti como político, como representante de ellos. ¿Dónde está esa línea? ¿Qué hacer para que se pueda entender y diferenciar entre una cosa y lo otro? En todo caso, lo que está bien y lo que está mal. Bueno, si nos circunscribimos al caso concreto de Cataluña frente a lo que podamos vivir en cualquier otra realidad municipal en España, hay una clave, y es que el discurso nacionalista independentista está basado en una falsa memoria histórica. Entonces, hay una mentira sobre la que se construye un discurso. Luego ya cualquier cosa que surja de ahí ya está absolutamente manipulada y carece de todo tinte de verdad. Y eso es lo que tiene que entender la sociedad civil catalana bien intencionada. Aquellos que, bueno, pues se han dejado convencer por este discurso falseado y torticero, y es lo que tenemos que inculcar desde el resto de España y desde los propios catalanes, que sí son conscientes de esta realidad histórica o de esta falsedad de la realidad histórica, son los que tienen que inculcar a los demás de que ese discurso se ha construido sobre algo que no era cierto. Cataluña es España, España es Cataluña, ha sido así toda la vida, toda la historia. No ha habido los falsos héroes catalanes, son falsos héroes, eran gente que realmente luchaban por una defensa generalizada de España desde Cataluña. Por tanto, ese discurso metafórico de que Cataluña históricamente ha tenido sus propios fueros carece de verdad. Y eso es lo que hay que inculcar. El problema es que hoy en día en Cataluña se ha manipulado desde los propios medios de comunicación y se ha manipulado desde las propias escuelas infantiles. Entonces los niños nacen... ¿Te duele ver que cada vez son más jóvenes los seguidores? Absolutamente. Me duele ver cómo desde los colegios se ha manipulado a los niños para que crezcan en esa memoria histórica, en esa falsa memoria histórica. Han creado, como yo llamé hace poco en un artículo, un Matrix catalán. Una realidad virtual que no existe, asentada en una falsa identidad. Sí, en una falsa identidad como país, que no existe. Y ahora lo que hay que pedir al resto de grupos políticos, aquellos que son constitucionalistas, es que no alienten esto. Es decir, que ya hemos ganado una batalla, hay que continuar ganando las batallas para que la guerra no pueda ser vencida no pueda ser liderada por estos que quieren la destrucción de España. Lamentablemente, todavía hay muchos grupos independientes, hay muchos grupos de tinte constitucional, es decir, grupos generalizados en toda España, grupos políticos me refiero, que ellos mismos, sin tener una radicalización en Cataluña, todavía no creen en la unidad de España. Y hasta que eso no sea posible, eso no sea veraz, todos los grupos políticos mayoritarios, PSOE, Ciudadanos, PP, Podemos, todos tengan una idea básica y clara de la unidad de España como ocurre en el resto de Europa, no podremos luchar contra esta memoria histórica falseada. Ahora es cuando más que nunca España necesita que todos los partidos políticos se conviertan en uno. Absolutamente. ¿Es fácil conseguirlo? Es difícil. ¿Con ideologías políticas tan diferentes? No con ideologías políticas tan distintas, sino con una diferencia de base. Hay algunos partidos en España que creen en España y otros creen que España está constituido por muchas naciones, y es falso. Y frente a esa falsedad de concepto es muy difícil construir un acuerdo común. Y hasta que no cambien o bien los líderes o bien el sentimiento generalizado de esos partidos, y me refiero concretamente a Podemos y últimamente parece el Partido Socialista, hasta que eso no sea así, esa realidad no se constituya en una, es muy difícil que podamos luchar contra esta mentira histórica de Cataluña. Se trata ahora mismo de una unidad, pero unidad entre todos. Me quedo con lo que has dicho, muchas gracias, que lo convertimos en todo caso en un mensaje. Exacto. Gracias por haber estado presente esta noche en la presentación de este gran libro, Los grandes traidores a España. Un placer. Y esperemos que sean los últimos, ¿eh? Bueno, esperemos también. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.